¿Qué pasa cuando el deseo de criar a un hijo perfecto cruza esa línea entre una disciplina muy estricta y, no sé, una tortura clínica calculada al milímetro? Es una pregunta súper densa. Muy fuerte, sí, porque, a ver, hay como esta idea preconcebida de que el abuso en el hogar siempre se ve caótico, ¿no? Como gritos descontrolados, platos rotos, cosas así. Claro, la pérdida total de los estribos. Exacto, pero a veces el terror más absoluto huele a pino limpio y tiene los cubiertos de plata relucientes. Yo soy su anfitriona y hoy vamos a hacer una inmersión profunda en este tema. Y yo, como experto en psicología y dinámicas sociales, te acompaño hoy. Porque esa distinción que haces es fundamental. A menudo asociamos la violencia con la pérdida de control, pero la variante más oscura del comportamiento humano suele surgir precisamente de un exceso de control, Uf, tal cual. de un sistema que opera con la frialdad de, digamos, una maquinaria burocrática. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, esa maquinaria es justamente el centro de nuestra exploración de hoy. Ok, vamos a desempacar esto. Perfecto, entremos de lleno. Tenemos sobre la mesa una pila de notas y análisis sobre un documento que la verdad es fascinante. Se titula El Santuario del Castigo. Ajá. Es un texto de ficción ambientado en el año 2002 y nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar hasta dónde puede llegar la obsesión por el prestigio y el control absoluto. Queremos desentrañar cómo la disciplina se distorsiona hasta convertirse en abuso clínico y cómo la mente humana es capaz de construir tácticas de supervivencia extremas frente a un aislamiento total. Y creo que es vital hacer una pausa rápida aquí sobre nuestra metodología. Claro, adelante. Como siempre, vamos a analizar los eventos y personajes de este relato de manera imparcial. Nuestro propósito no es emitir juicios morales fáciles, no tomamos partido, Así es. sino que queremos observar los hechos tal como los presenta la fuente y entender la psicología, la sociología y los mecanismos subyacentes de este entorno, que es muy particular. Totalmente de acuerdo. Entremos a hablar de la familia Arango. Porque, a simple vista, son el retrato impecable de la clase media alta. La familia modelo, digamos. Sí, sí. Manteles de lino blanco, sin una sola arruga, rutinas inquebrantables, la imagen absoluta del éxito. Pero, puertas adentro, para Samaria, que es la hija de 15 años, esta casa es literalmente una prisión de máxima seguridad gestionada por sus propios padres, Esteban y Elena. Es un contraste brutal. Es que escucha esto. Esteban es un hombre que usa trajes grises que el mismo texto describe como armaduras. Y su filosofía de vida se resume en algo que le dice a su hija, cito, «La disciplina no es una sugerencia, es la base de nuestra estructura». ¡Wow! Y los motivos por los que la castigan desafían cualquier lógica educativa. O sea, mover un portalápices 3 centímetros de su lugar asignado, castigo. Es absurdo. Sacar un 7.2 en un examen de álgebra, privación total. Es que, fíjate, lo que observamos aquí no es un método pedagógico para nada. Es un ejercicio de dominación pura. Ajá. Si un padre castiga un 7.2 con una privación severa, no está intentando que la hija aprenda álgebra realmente. No, obvio, ¿no? Lo que hace es quebrar su sentido de agencia. Le está diciendo que sus estándares no importan, que solo su percepción de la perfección es válida. Y los métodos para corregir estas supuestas infracciones van muchísimo más allá de un simple encierro en el cuarto. Sí, se vuelve muy oscuro. Sí, el texto menciona castigos físicos, más arcaicos, digamos, como usar una vara de mimbre o un látigo. Pero el núcleo de este sistema, el método principal que ejerce Elena, la madre, es el uso constante de lo que ellos llaman irrigaciones. Ese término es clave. Y estamos hablando de sondas rectales. O sea, si lo analizamos un poco, la Casa de los Arango funciona como un microestado totalitario. Yo lo veo así. Si un dictador a nivel nacional utiliza a una policía secreta para infundir terror en la población, bueno, Esteban y Elena usan instrumentación médica y un entorno aséptico para someter a su hija. Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es cómo el lenguaje sostiene toda esta arquitectura del abuso. Claro, las palabras que usan. Exacto. Los padres nunca, en ningún momento de la historia, utilizan palabras como castigo físico o tortura. No, jamás. Todo está envuelto en un léxico estrictamente clínico. Hablan de purificación, de reajuste metabólico o de limpieza de higiene moral. O la famosa irrigación de mantenimiento. Tal cual.
Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué tomarse la molestia de inventar toda esta terminología tan rebuscada? Porque, digo, están solos en su casa. No le tienen que rendir cuentas a ninguna junta médica ni a nadie. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque el lenguaje clínico tiene un poder psicológico enorme. Despoja a la víctima de su humanidad y al mismo tiempo absuelve al agresor de su propia culpa. O sea, ¿se lavan las manos mentalmente? Exactamente. Al referirse a las funciones corporales y al comportamiento de Samaria en términos tan mecánicos, ellos ya no están torturando a una adolescente asustada. En sus mentes están simplemente aplicando mantenimiento preventivo a un organismo desregulado. Qué fuerte. Es un mecanismo de defensa cognitivo. El léxico médico legitima la atrocidad porque, en nuestra sociedad, la ciencia se percibe como objetiva, como algo carente de malicia. Y eso tiene muchísimo sentido si lo extrapolamos un poco a la vida cotidiana. Obviamente no a este nivel tan siniestro de la novela. Claro, en otros contextos. Sí, pero es muy común usar un lenguaje higienizado o mucha jerga técnica para distanciarnos del impacto humano de nuestras decisiones, ya sea, no sé, en un entorno corporativo con despidos o a nivel gubernamental. Es una forma de anestesiar la empatía. Precisamente. Y en el caso de los Arango, esa anestesia empática les permite llevar el control hasta sus últimas consecuencias sin sentir el más mínimo remordimiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque frente a una maquinaria tan asfixiante, o sea, ¿qué hace un adolescente de 15 años? La física básica nos dice que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Sí, el instinto de supervivencia. Samaria no se rinde de inmediato. Ella empieza a generar microrebeliones, actos de insurgencia minúsculos que, bueno, en ese microestado totalitario que es su casa, son el equivalente a alta traición. Y esos actos son profundamente reveladores sobre la necesidad humana de mantener una identidad propia, ¿no? ¿Sí? De ser alguien. Por ejemplo, Samaria esconde un cassette de música punk que le da su amigo Julián, y también un diario íntimo y los esconde en la rejilla de ventilación. Uy, sí. Y se escapa por la ventana en la madrugada, trepando un árbol de mangos, solo para ir a una fiesta y poder existir como una adolescente normal por un par de horas. Un respiro de normalidad. Incluso llega a robar un trozo de pastel de chocolate a medianoche. Que a ver, es algo tan trivial para cualquiera de nosotros, Sí, un antojo. pero allí es un crimen de estado absoluto. Y la respuesta de los padres ante estas pequeñas grietas en su control es escalar la vigilancia a niveles estratosféricos. Cuando descubren lo del pastel, la castigan quitándole la puerta de su habitación. Eso es tremendo. Eso es implementar un panóptico doméstico. Un panóptico. Sí, para quienes nos escuchan y tal vez no estén familiarizados con el concepto en sociología o en la arquitectura carcelaria, un panóptico es un diseño donde el prisionero nunca sabe exactamente en qué momento está siendo observado. Ah, claro, la paranoia constante. Exacto, por lo que se vea obligado a vigilarse a sí mismo todo el tiempo. Al quitarle la puerta, le roban la intimidad, que si lo piensas es el último refugio del individuo. Y no se detienen ahí. A medida que las irrigaciones y los castigos físicos aumentan, obviamente Samaria sufre las consecuencias lógicas del estrés corporal extrema. Su cuerpo empieza a ceder. Y la solución de los padres es obligarla a usar un pañal de grado clínico. Y esto me parece clave, o sea, no lo hacen por una necesidad de higiene real, lo hacen como una herramienta súper calculada de humillación. Para someterla psicológicamente. Exacto, es para infantilizarla. Para decirle en la cara, ni siquiera tienes control sobre tus propios esfínteres, nosotros somos dueños de tu biología. Y ya para rematar, cuando sienten que el entorno exterior es una amenaza, la retiran del colegio bajo una coartada perfecta. Dicen que se va a un supuesto viaje a Suiza para unos asuntos sucesorios de la familia. Lo cual nos lleva a la gran barrera que enfrentan las víctimas en situaciones similares. Y es el aislamiento estructural. Y sobre eso hay algo que no me cuadra en absoluto leyendo los documentos. Entiendo que la casa es una fortaleza, pero esta chica no vive en el vacío espacial. Claro, hay un mundo afuera. Hay un colegio de élite, está Ricardo, el chofer de la familia, que la lleva y la trae todos los días, hay adultos a su alrededor. Yo me pregunto, ¿cómo es médicamente, socialmente o lógicamente posible que absolutamente nadie intervenga o haga una simple pregunta incómoda? Es súper frustrante, lo sé,
pero esa es justamente la función de lo que podríamos llamar el escudo del privilegio. A ver, cuéntame de eso. Las dinámicas de poder dictan la visión periférica de la sociedad. Tomemos al chofer, a Ricardo. El texto señala que él sabe perfectamente lo que ocurre. Él escucha los gritos, ve el deterioro físico de Samaria, Pero no hace nada. porque su silencio está cimentado en el terror. Esteban no solo le paga el sueldo, tiene el poder social y legal para destruir la vida de Ricardo si éste decide hablar. Es la parálisis del espectador subordinado. ¡Qué impotencia! Pero a ver, ¿qué pasa con el colegio? O sea, ¿es simplemente porque la familia Arango hace, no sé, donaciones generosas al Fondo del Desarrollo del Instituto? ¿Es solo una cuestión de dinero comprando silencio? El dinero es un factor, sin duda, pero hay algo mucho más profundo operando ahí, y es la disonancia cognitiva a nivel institucional. ¿Cómo así? La gente, especialmente en esos círculos acomodados, tiene un miedo profundo a acusar a una familia rica, educada y de aspecto impecable de algo tan grotesco. Hacerlo implicaría aceptar que sus propios filtros para juzgar quién es bueno y quién es peligroso están completamente rotos. Uf, prefieren mirar a otro lado. Es más fácil, psicológicamente hablando, tragarse el cuento de un viaje a Suiza que enfrentar la monstruosidad que se esconde detrás de un traje gris hecho a la medida. Es una ceguera voluntaria que me resulta fascinante y a la vez aterradora. Pero todo ese aislamiento que construyeron tan meticulosamente se derrumba de repente, y por el factor más impredecible de todos, que es la familia extendida. Sí, la tía abuela Clara. Exacto. Clara hace una visita sorpresa a la mansión. Y a ver, Clara no es una empleada subordinada a la que puedan intimidar, como al chofer, y tampoco es una institución a la que puedan sobornar. Cuando ella ve a Samaria pálida, temblando y toda demacrada, no se traga el cuento de un malestar temporal y envía a su propio médico de confianza, el doctor Santamaría, para que la examine. Y este evento en particular desencadena el punto crítico del relato. La obsesión de los padres por mantener su fachada ante Clara los empuja a cruzar una línea hacia una negligencia médica extrema, diría yo, casi letal. Los detalles de esta parte en la fuente son impresionantes. Para ocultar que el estado de la chica es producto de la inanición forzada y de los castigos continuos, Esteban y Elena deciden inducirle un síntoma falso para engañar al médico. Es macabro. Le administran una mezcla de bario y loperamida. Básicamente le provocan una parálisis intestinal química masiva. O sea, crean un muro de cemento en sus entrañas para poder justificar su debilidad alegando que tiene una constipación severa y natural. Es una manipulación biológica de altísimo nivel. ¿Sabes a qué me recuerda todo esto? Es como un caso inverso del síndrome de Munchausen por poderes. Ah, interesante. A ver. Porque normalmente en ese síndrome un cuidador enferma a un dependiente porque busca atención médica. Quiere simpatía, quiere ser visto como un salvador abnegado y recibir aplausos. Claro, el reconocimiento social. Pero aquí la lógica está totalmente invertida. Los Arango enferman deliberadamente a su hija de gravedad no para acercarse al sistema médico, sino para construir una coartada legal impenetrable que mantenga a los forasteros lo más alejados posible. Y si conectamos esto con el panorama general, nos revela la verdadera jerarquía de valores de estos personajes. Ajá. El prestigio, la apariencia de perfección ante la tía Clara, tiene muchísimo más peso que la vida misma de su propia hija. Y ese cálculo frío casi termina en tragedia por un simple choque farmacológico, porque el doctor Santamaría, viendo el bloqueo intestinal pero obviamente ignorando su origen químico, receta un fármaco procinético, el bromuro de apinaverio. Que es un medicamento estándar para esos casos. Sí, pero para quienes no somos médicos, este tipo de fármaco lo que hace es obligar a los intestinos a contraerse de manera violenta para expulsar el contenido. Pero recordemos que sus padres le acaban de paralizar los músculos con loperamida y la llenaron de bario, que es literal tan denso como el concreto. Una bomba de tiempo. Así que mecánicamente tienes a un músculo intentando empujar con toda su fuerza contra una pared inamovible. Exacto. El cuerpo empieza a destrozarse a sí mismo desde adentro. Es una tormenta interna brutal. Durante la madrugada, el sistema de Samaria colapsa por completo. Empieza con una taquicardia extrema, con espasmos, y los padres, viendo que su hija se les está muriendo en la cama, ¿qué hacen? No llaman a urgencias, eso seguro. Obvio no. ¿Llaman a una ambulancia? No.
porque un hospital con equipo completo descubriría todas las lesiones previas, el abuso continuado y la mezcla química que le dieron. Así que la bajan al sótano y le realizan una descompresión manual ultraviolenta con sondas y lavados gástricos de emergencia. ¿Todo ahí en el sótano? Sí, y le salvan la vida, sí, pero lo hacen solo para no ser descubiertos y terminar en la cárcel. Es que Samaria sobrevive por un margen mínimo, milimétrico. Sin embargo, este colapso biológico no es solo el clímax del terror físico en la historia, es el punto de inflexión psicológico de toda la narrativa. Definitivamente. Porque después de este evento cercano a la muerte, y tras ser azotada de nuevo, simplemente por el hecho de haberle sonreído a su amigo Julián desde una ventana, Samaria tiene una epifanía. Un despertar. Se da cuenta de que la física de acción y reacción está jugando en su contra. Llorar, gritar, resistirse físicamente, todas esas emociones son el combustible que alimenta la necesidad de control de sus padres. Así que decide cambiar las reglas del juego por completo. Desarrolla una táctica de supervivencia que me parece asombrosa. Yo lo llamo disociación utilitaria. En el texto se le llama la máscara de cristal. ¡Qué buen nombre! Empieza a soportar las irrigaciones sin derramar una sola lágrima, con la mirada totalmente vacía, se sienta en la biblioteca por horas y recita de memoria artículos del Código Civil o poemas de Baudelaire sin mostrar ninguna emoción. Se convierte en el autómata. Sí, el autómata perfecto que Esteban y Elena siempre quisieron diseñar. Y fíjate que este camuflaje psicológico le compra la moneda más valiosa que puede tener un prisionero, y es la relajación de la vigilancia. Así que el carcelero crea que la celda ya no necesita candado, porque asume que el prisionero se ha enamorado de los barrotes. Qué buena forma de ponerlo. Y ese exceso de confianza por parte de los padres le brinda su primera gran oportunidad real. Durante una fiesta de aniversario del bufete de abogados de su padre, Samaria aparece vestida de seda, actuando como la hija pródiga perfectamente domesticada ante todos. La fachada ideal. Aprovecha que la vigilancia se relaje en medio de la celebración, se cuela en el guardarropa, toma el teléfono celular del abrigo de un invitado al azar y en el baño graba un video de las heridas y las marcas recientes que esconde bajo el vestido. ¡Wow! Y lo envía directamente a una oficina de derechos humanos. Es un movimiento táctico magistral, ejecutado además con la misma sangre fría, burocrática y silenciosa que le impusieron toda su vida. Pero ojo, la audiencia puede pensar que esto es como una película de Hollywood donde un helicóptero llega a rescatar al día siguiente y no. No, el mundo real no funciona así. Los padres notan pequeñas fricciones. Aunque no saben lo del video, intuyen que todavía hay un riesgo latente en ella. Así que toman una decisión súper radical. La despierran. La envían al internado de monjas Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por un periodo de 3 años enteros. 3 años. Y en un acto de crueldad extrema, le envían a las monjas las instrucciones clínicas precisas y el equipo técnico, incluyendo esos pañales de grado clínico, para que la institución continúe con el régimen disciplinario. La pesadilla continúa en otra sede. Exacto. Y aquí, yo como analista tengo que hacer una pausa forzosa. He leído el material varias veces y me sigo preguntando por qué aceptar ir a este internado de clausura en absoluto silencio durante 3 años. O sea, ¿por qué no aprovechar una de las salidas para intentar escapar y huir lejos con su amigo Julián? A ver, esto plantea una pregunta importante sobre la intersección entre la madurez psicológica de una víctima y la cruda realidad del sistema legal. A ver, explícame eso. Samaria no acepta el internado por sumisión o por cobardía. Para nada. Es un cálculo de supervivencia a largo plazo. A sus 15 años, en el contexto de ese año 2002, ella entiende una verdad aplastante, y es que la ley no está de su lado. Estamos hablando de la patria potestad, ¿verdad? Exactamente. Como menor de edad, fugarse con su amigo solo generaría una alerta policial de fuga o secuestro. Las autoridades la encontrarían rápidamente, te lo aseguro. Sí, la buscarían por todas partes. Y como el Estado asume por defecto que los padres acomodados con buenos trajes tienen la razón, la policía la devolvería directamente a las manos de Esteban y Elena. Uf, sería peor. Mucho peor. Lo cual, conociendo a los padres, probablemente resultaría en un encierro psiquiátrico bajo sedación profunda del cual jamás podría salir. Samaria entendió la mecánica del sistema. Sabía que no puedes ganar una guerra frontal contra la ley siendo una niña considerada propiedad legal de sus tutores. Claro.
Necesitaba ganar tiempo para adquirir derechos civiles plenos. Es desgarrador, tuvo que asimilar la lógica implacable de sus propios agresores para poder vencerlos. O sea, entró al internado sabiendo que tendría que soportar 3 años más de vejaciones institucionales solo para poder salir siendo dueña de sí misma ante la ley. Una resiliencia increíble. Y esa inmensa paciencia estratégica nos lleva al clímax del relato, la mañana de su cumpleaños número 18. El día en que el estatus legal cambia de objeto a sujeto de derecho. Exacto. Samaria sale por la puerta del internado. La madre superiora le entrega un sobre y le indica que Ricardo, el chofer, la espera en el auto de la familia. Pero ella hace algo increíblemente simbólico ahí mismo. Ajá. Se saca el dispositivo de rastreo que las monjas le obligaban a usar en el tobillo, lo tira al suelo y lo destruye bajo el tacón de su zapato. Es la ruptura física de la cadena de mando. Completamente. Rechaza subir al auto y le da a Ricardo un mensaje muy claro para su padre. Le dice que si Esteban intenta buscarla, si intenta ejercer cualquier tipo de coerción o represalia sobre ella, la evidencia que recopiló meticulosamente durante años, incluyendo ese video enviado desde la fiesta y todos los registros médicos del internado, saldrá a la luz pública. Jaque mate. La amenaza es muy simple. Destruiré el prestigioso bufete y el buen nombre de la familia Arango para siempre. Y así, fíjate, la caída del imperio de los Arango no se produce mediante violencia física, sino mediante la misma lógica gélida, amenazante y documental que ellos le enseñaron desde que era niña. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de lo perturbador que resulta diseccionar esta fuente, creo que nos deja con un mapa muy claro de la resistencia. Nos muestra cómo la búsqueda ciega de esa supuesta perfección y el intento de ejercer un control absoluto sobre la biología y la mente de otro ser humano está irremediablemente condenado al fracaso. Totalmente de acuerdo. Porque tarde o temprano, ese nivel de presión o quiebra a la persona o la transforma en algo completamente impredecible. Y destaca un fallo fundamental en la mentalidad autoritaria. Los sistemas de control extremo asumen que la sumisión exterior equivale siempre a la rendición interior. Gran error. Olvidan que el instinto de supervivencia humano es infinitamente adaptable. Cuando le cierras a alguien todas las salidas físicas, su mente va a construir túneles subterráneos que tú, como opresor, ni siquiera puedes llegar a concebir. Tal cual. Y para quienes nos escuchan, me gustaría dejarles una idea final. Algo que se queda resonando mucho después de cerrar este tipo de análisis. En su esfuerzo patológico e implacable por forjar a la hija sumisa, obediente y perfectamente pulida, Esteban y Elena Arango crearon exactamente lo opuesto. Una ironía tremenda. Sí, nos hace reflexionar. ¿Acaso no fueron precisamente los métodos clínicos, asépticos y calculadores de los padres los mismos elementos que entrenaron a la adversaria brillante, gélida e indestructible, que finalmente los derrotó usando su propia lógica? Es la mayor ironía del control absoluto. Al intentar forjar un esclavo, a veces terminas afilando un arma que eventualmente se vuelve contra ti. Un arma forjada en su propio santuario. Todo esto es un llamado enorme a cuestionar siempre las fachadas de perfección institucional o familiar que nos rodean, y a recordar que la autonomía personal es, a la larga, inquebrantable, porque a veces las prisiones más efectivas no tienen rejas de acero, tienen manteles de lino y huelen a café recién hecho. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inmersión Profunda.